La noticia del momento es el anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. La decisión la tomó tras los cruentos hechos de violencia que ese grupo protagonizó en la región del Catatumbo, en norte de Santander, en su guerra contra las disidencias de las FARC. Los hechos más graves de las últimas horas dan cuenta de al menos 30 muertos. Entre ellos hay firmantes de paz, habitantes de la región y combatientes de los dos grupos, en una cadena de violencia y horror que no tiene control. Estas imágenes muestran cómo el ELN está tumbando puertas de las casas para secuestrar personas. La Defensoría habla de 20 plagiados, entre ellos 10 mujeres. El miedo se apoderó de los habitantes de esta zona del país y así se ven las calles de lo que hoy son pueblos fantasmas. Este horror de la violencia se vive en zona rural de 4 municipios del Catatumbo: Teorama, El Tarra, Convención y Tibú. Pues ante la ofensiva de terror del ELN y las disidencias, el gobierno decidió suspender los diálogos con el ELN. Estamos con María Camila Roa para conocer los detalles de la decisión del gobierno y también con Stephanie Valencia desde el Catatumbo. Vamos a iniciar con la suspensión de los diálogos. María Camila Roa, usted tiene los detalles de esta decisión y el pronunciamiento del equipo negociador del gobierno con el ELN. ¿Qué dijeron? Ana Milena, pues iniciemos con el mensaje del presidente que marca esta nueva pausa en el proceso. Lo hizo a través de su cuenta de X. Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con ese grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz, escribió el presidente. Recordemos que esta mesa llevaba prácticamente 6 meses sin dar algún resultado, sin avances. Y esta situación de escalada sangrienta en el Catatumbo, lo que para el gobierno es lo que rebosa la copa, la guerra con las disidencias que afecta gravemente a la población, el asesinato de firmantes de paz de las FARC y los indicios que apuntan al ELN como responsable de la masacre de una familia en Tibú, incluido un bebé de 6 meses. El mensaje del presidente Petro es muy similar, casi igual al de septiembre del año pasado, cuando el ELN utilizó cilindros bomba en Puerto Jordán, Arauca, y dejó 2 militares muertos y otros 25 heridos. Esta es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz, dijo el presidente Petro en ese momento. Escuchemos a Vera Grave, jefe negociadora de esta mesa. Es decir, que son crímenes de guerra. Y por lo tanto, en consulta y por instrucción del presidente de la República, pues se suspende el proceso hasta que el ELN definitivamente piense si quiere caminar la paz. Es decir, este país no aguanta más esos vaivenes, sino definitivamente se requiere una decisión por parte del ELN si quiere con este gobierno caminar en la paz. Esperamos mantener las dinámicas humanitarias que hay que mantener, por supuesto. Están abiertos los canales de comunicación siempre para que el ELN comunique lo que define. Es así como por segunda vez en 4 meses esta mesa tambalea y el gobierno amenaza con ponerle punto final al proceso de paz que inició en noviembre de 2022, recién arrancada la administración del presidente Petro. Vera Grave asegura que el país no aguanta esos vaivenes y dio detalles de la dinámica que se mantenía con el grupo guerrillero. Dijo que después de 2 reuniones en Caracas, Venezuela, que no fueron parte de un ciclo pero sí determinantes, esperaban avivar el proceso de paz la próxima semana. E Iván Cepeda, que también hace parte de esa mesa de negociación de la delegación del gobierno, dio detalles también sobre las dinámicas internas de este grupo fraccionado. Y nos disponíamos la semana entrante pues a reunirnos con el ELN para ya desatrancar de toda la mesa, buscando retomar temas como la participación, cese al fuego, para dónde va el proceso, sus alcances y atender también los factores de crisis. En eso estábamos cuando aparece esto que estaba cantado, que se sabía, que es desatar esta guerra en el Catatumbo y que sobre todo significa o que es grave el asesinato de personas en estado de indefensión, como lo ha calificado el presidente. Yo diría que en el ELN hay en este momento no una posición, sino hay posiciones enfrentadas. Hay sectores del ELN que quieren avanzar hacia la paz, que quieren una solución política, y hay otros que persisten en la lógica de la guerra y que ven más bien los diálogos como una oportunidad para continuar en ella.
Desde Casa de Nariño aseguran que si el clima lo permite, si es favorable y después de evaluar las condiciones de seguridad, el presidente Petro espera viajar hoy al Catatumbo para analizar en terreno la situación y acompañar a la población. María Camila, gracias. Y mientras el gobierno hace anuncios sobre los diálogos con el ELN, en la región las fuerzas militares y la policía realizan operaciones. Sin embargo, la población y los líderes locales lanzan duras críticas a la presencia del Estado y a la poca efectividad para frenar esa violencia sin fin que los tiene acorralados. Estefany Valencia está en Cúcuta, desde donde coordinan las acciones de la fuerza pública. Exactamente, ¿qué están haciendo, Estefany? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues mira, a medida que va pasando el tiempo, la situación se pone cada vez más tensa. Los enfrentamientos se agudizan y con ellos las graves consecuencias que deja esta crisis por la que hoy atraviesa el Catatumbo. Las poblaciones ya están reportando cuerpos en las calles, hay confinamientos, hay desplazamientos ya de muchos docentes y de otros ciudadanos que han estado atrapados en sus viviendas y que han decidido empezar a salir hacia los cascos urbanos y moverse hacia otros municipios. Las clases de los niños están paralizadas, el comercio está cerrado, los pueblos, los corregimientos parecen pueblos fantasma, desolados, no hay nadie en las calles, todo el mundo está escondido y refugiado en sus viviendas y aún así, a pesar de eso, muchas personas han resultado heridas. En este momento, desde las fuerzas militares nos confirman que ya han sido atendidas más de 25 personas que ya han sido evacuadas de diferentes corregimientos y municipios y han sido trasladados aquí a Cúcuta para ser atendidos, muchos de ellos por heridas de proyectiles en la cabeza, en el cuerpo, incluidos menores de edad. A mi espalda ven ustedes la base militar móvil que instalaron las fuerzas militares aquí en la Brigada 30 del Ejército. Allí está la cúpula militar reunida y se está siguiendo minuto a minuto la ofensiva militar que ya ha sido desplegada en la región, con más de 300 uniformados del Ejército que ya están patrullando el Catatumbo para poder restablecer el orden público. Esta es la situación. Casa por casa. La comunidad, encerrada en sus viviendas, registró cómo integrantes del ELN con tubos y troncos tumban las puertas e ingresan para llevarse a la fuerza a la población civil. Las autoridades ya tienen reporte de por lo menos 4 personas secuestradas. El miedo es el único en las calles. Pueblos fantasma por cuenta de los enfrentamientos que se han agudizado. Hay confinamientos, desplazamientos, afectación a docentes y niños en sus escuelas, comercio cerrado, clases suspendidas. Sus techos están perforados por las balas, pero sobre todo reina el miedo de morir. Ya 4 personas han sido evacuadas heridas por proyectiles, entre ellas una menor de edad. El ejército los trasladó en helicópteros a centros médicos. También han evacuado firmantes de paz amenazados de muerte, quienes rogaron a las autoridades que los sacaran de la zona para salvar sus vidas y no correr la misma suerte que tuvieron 5 de sus compañeros excombatientes, quienes según el gobierno fueron sacados de sus casas y ejecutados por el ELN. Hay máxima alerta en las fuerzas militares. 300 uniformados se desplegaron en la región del Catatumbo. Desde anoche iniciaron la ofensiva militar con artillería pesada para frenar la guerra entre grupos guerrilleros. Mientras tanto, las confrontaciones se mantienen. Vehículos blindados del ejército patrullan las vías de acceso ante una posible llegada de más hombres armados de grupos ilegales desde otras regiones. El comandante de la segunda división llama a la comunidad a confiar en la estrategia militar. Que no hemos descansado, ni vamos a descansar hasta tanto no retornemos la tranquilidad y la seguridad de esta región del país. Nuestros hombres están dispuestos 24 horas con todas sus capacidades. Mientras tanto, algunas comunidades no soportaron la incertidumbre y salieron de la región con banderas blancas para evitar ser atacados por los grupos armados. Precisamente la Gobernación de Norte de Santander y la Defensoría del Pueblo dieron detalles de la grave situación de violencia que se registra en el Catatumbo. Extraoficialmente se habla de más de 30 muertos, 20 secuestrados y miles de personas confinadas por el terror que dejan los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias.
Aterrorizadas y confinadas están las comunidades de 7 de los 10 municipios del Catatumbo debido a los intensos combates que sostienen el ELN y las FARC. Así luce Tibú en medio de la soledad y los negocios cerrados por temor. La presencia de cuerpos en todas las arterias viales alarma a las mismas autoridades. Tenemos cifras extraoficiales de más de 30 muertos y de más de 20 heridos. Por Defensoría se ha certificado 23 muertes y toda una serie de personas secuestradas y otras que están buscando la posibilidad de que se habilite un corredor humanitario. Las familias se preparan para salir en masa desde el Catatumbo hacia Cúcuta. Núcleos enteros atrapados tomaron la decisión de movilizarse a pie por las carreteras del Catatumbo. Ya se están hablando de desplazamientos. Tenemos conocimientos en Acarí, en San Calixto y en Teorama de personas que van a salir, aproximadamente 50 familias, y también se está hablando de confinamiento. La organización de Madres del Catatumbo, que representan a las mamás de 821 policías, soldados y hasta los mismos guerrilleros, envían un mensaje urgente para habilitar canales humanitarios y el cese de las hostilidades. La Defensoría del Pueblo advirtió que desde noviembre se ha emitido una alerta temprana por un posible enfrentamiento entre el ELN y las disidencias. Pidió un corredor humanitario y llamó a las partes en conflicto a detener la guerra. Según la Defensoría, hay 20 secuestrados. Exigirle al ELN que suspenda de inmediato estos ataques, especialmente contra la población civil, contra firmantes. Es que tenemos situaciones de extrema gravedad, niños sin acompañamiento porque su madre fue secuestrada y su padre asesinado. Quedaron 2 niños en un municipio sin acompañamiento, profesores confinados que se estaban alistando para el inicio de clases, 20 personas secuestradas, entran casa por casa. Lo más preocupante para las comunidades atrapadas en esta subregión es que corren el riesgo de desabastecimiento. Es por esto que piden de forma urgente habilitar el ingreso de vehículos con alimentos e insumos médicos para los heridos. Y Noticias Caracol habló con 2 de los profesores de la escuela que quedó en la mitad de la balacera entre el ELN y disidencias en esa zona. Su relato es dramático, pero aseguran que no se van a ir porque tienen un compromiso con sus estudiantes. Estas imágenes fueron grabadas por docentes de la institución educativa El Acerrío de Teorama, poco después de ingresar a una reunión en la que participaban los 48 docentes que laboran allí. El rector del plantel, John Edison Martínez Suárez, contó a Noticias Caracol cómo fueron esos momentos. Trabajando en desarrollo institucional, más o menos tipo 9:15 de la mañana, suenan uno de los primeros disparos. Nosotros nos quedamos en el salón. Yo les pido a los profes que mantengan la calma para saber qué es. Cuando la situación de general empieza a complicarse, nosotros nos enteramos por gritos desde la calle de qué se trata entre los que están en el conflicto. Este docente, quien lleva 17 años como profesor y 1 como rector en El Acerrío, dice que en ese momento pensó solo en proteger a sus compañeros. Y ahí nos mantenemos en el colegio confinados en un salón de clase haciendo uso de algunos protocolos de seguridad, como es el mantener la calma, buscar lugares seguros, tirarnos al piso ante cualquier eventualidad. Y así duramos como hasta las 5 de la tarde más o menos, que fue que ya nos dieron permiso para salir, porque también fue que nos llevaron información de los señores en cuestión a decirnos se pueden ir. Terminada la pesadilla, los 48 docentes regresaron a casa. Salimos en motos, en carro, con bandera blanca. En mi carro, con banderas blancas. De verdad fue un momento de susto, de tensión, de terror, que no se le desea a nadie, porque son cosas que a pesar de que uno por estar en el territorio ya las ha vivido, esta fue una situación más fuerte. Pese a lo vivido, los docentes del Acerrío dicen que seguirán instruyendo a los más de 750 estudiantes del lugar. La Iglesia Católica en la región del Catatumbo clama por un cese al fuego. Dice que actualmente hay una situación humanitaria crítica y pide que esta crisis se resuelva a través del diálogo. Hacemos un llamado al cese al fuego, a esta realidad caótica y difícil que vive nuestra región del Catatumbo. En estas diócesis hermanas, Cúcuta, Tibú y nuestra diócesis de Ocaña, Arauca, donde la violencia no cesa.
Necesitamos un territorio de paz. Por eso llamamos a todos los actores del conflicto a detener esta difícil situación que hoy intranquiliza a nuestra región. En las últimas horas se presentó otro hecho de orden público.